Bien, muchachos, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan? A ver, me confirman, por favor, si se escucha. Ok, muy Sí bien, se escucha, gracias. ingeniero. Muy bien, Marilu, gracias. Buenas noches. Ok, gracias. Muy bien. Ok, muchachos, según la programación, hoy día no nos toca examen, ¿no? Según la programación está para el próximo jueves, ¿ok? Entonces el examen parcial número 3 va a ser el próximo jueves, ¿ok? Por lo tanto, hoy día vamos a hacer la sesión normal y, bueno, pues, ¿no? Simplemente vamos a postergar una semana el examen, ¿ya? Bien, entonces, todavía no veo conectados a muchos. Simplemente ir adelantando que tenemos que presentar ya el próximo avance de todo el capítulo que corresponde a la parte técnica, es decir, la parte de ingeniería, ¿ya? Ese avance, por favor, sería para la siguiente semana, para la subsiguiente, ¿ya? Es decir, vamos a poner fecha, sería para el día 9, pero todo el capítulo completo, por favor, todo el capítulo completo, ¿ya? De la parte de ingeniería del proyecto, incluido la parte de el aspecto legal, el aspecto organizacional, el medio ambiente, o sea, toda esa parte, ¿ya? Entonces, a ver, no sé si está el delegado, en todo caso el subdelegado, Edwin, ¿sí, no? Edwin. A ver, vamos a ver. A ver, Jorge, perdón, Jorge Castillo. Jorge Castillo es el delegado. A ver, está Jorge, todavía no se conecta, se me parece. A ver, vamos a ver, Jorge. Bien, no está todavía. Montesa, tampoco. Bueno, Marilú toma nota en todo caso. Bien, simplemente para decirles que hay que presentar ya el avance del proyecto. Vamos a fijar fechas ya, por favor. Vamos a ver la programación, un momentito. Vamos a entrar a la programación. Vamos a entrar a la programación. El examen final está del 20 al 25 de julio. Ok. Muy bien. Profesor, disculpe, es Marilu, una consulta. Con respecto a la entrega del siguiente trabajo, sería para el 9 del mes de julio. ¿A eso se refiere la fecha? Claro, 9 de julio, claro, claro. Ok, ya yo les informo Ya, entonces. a ver, vamos a ver, estamos viendo el calendario, ¿ya? 9. El siguiente. No, no. A ver, Marilu, toma nota, por favor. Ya, El, dígame, profesor. el avance del capítulo 4 para el día 12, ¿ah? O sea, el día del examen tiene que presentarme ya el capítulo 4 y el aspecto legal y ambiental también, ¿ya? Para el 2. Cosa que el 9 podamos avanzar y el 16, ok, el 2 es la entrega del avance, del siguiente avance, ¿ya? Y la entrega, no solamente la entrega final, sino la sustentación, ¿ya? Porque hay que sustentar el proyecto el 16. Entonces la entrega final ya tiene que ser el 9, ¿ya? O en todo caso vamos a dar plazo hasta el 16, pues, ok, la entrega final y sustentación, ¿ya?
Entonces, el avance del capítulo de tecnología más el aspecto legal, ambiental y la parte organizacional hasta el día 2. Y ahí avanzamos y entregamos con sustentación el día 16. ¿Por qué? Porque el día 23 ya es el examen, porque los exámenes están programados del 20 al 25. Entonces, el 23 ya deberíamos dar el examen final. Por lo tanto, la sustentación tiene que ser el 16. ¿Ya? La sustentación va a ser el 16. Examen final 23, sustentación 16, el avance el 2, y bueno, pues el 9 hacemos clase, desarrollamos todo, y el 16 es entrega final y sustentación. ¿Me escuchaste, Marilu? Sí, sí, profesor, sí le estoy apuntando, ya Ok, le estaré reportando al grupo. ya. Sí, porque no veo ni a ninguno, no está ni Sí, lo Marco. que acaba de mencionar es el avance, es hasta el 2 de julio sobre la tecnología y toda la organización. Y lo que es hasta el 16 va a ser la sustentación del trabajo. El día 23, jueves que cae, es el examen final. Eso es lo que, en cuanto a lo que me han Claro, el entendido. 16 es la sustentación y la entrega del trabajo final, ya el Ajá, trabajo final, ¿ya? sí, entrega y sustentación del proyecto, o sea, Ujú, el del proyecto, trabajo final. exacto. ¿Ya? Ya, Bien. ya es. Ya. Eso entonces le informaré al grupo de, Sí, por favor, ¿ya? ya, profesor. Lo que no entendí un poquito es hasta qué punto se tiene que avanzar el día para entregar el día 2. Ya, a ver, para entregar el día 2 vamos a terminar, o sea, deben entregar toda la parte de ingeniería, ¿no? O la parte de tecnología, la parte técnica. Incluido ahí está, o sea, digamos, incluido tamaño y localización, el aspecto legal, ambiental y la parte de organización, ¿ya? Ok, ok, profesor. Ya. Gracias. Ok, Marilu, no hay problema. Gracias a ti más bien por apoyarme. Bien, entonces justamente lo que vamos a ver hoy día para complementar es el tamaño del proyecto, ya, para desarrollar, porque ya vimos localización, vamos a ver el tamaño y con esto vamos a ver la parte organizacional y la parte legal y ambiental básicamente tiene que ver con el tipo de empresa que va a ser, si va a ser una empresa unipersonal, si va a ser una empresa jurídica, qué tipo de sociedad, qué tipo de empresa, o sea, básicamente es eso, toda la parte de constitución de una empresa, ¿ya? Y con eso ya estamos listos, solamente faltaría la parte económica. ¿Ok? Bien, entonces lo que vamos a ver hoy día, como estamos ahí observando, es ver el tamaño del proyecto, ¿sí? Que digamos también va a ser incluido en el avance, ¿ya? El tamaño del proyecto incide sobre el nivel de las inversiones y costos que se calculen y por tanto sobre la estimación de la rentabilidad que podría generar su implementación. O sea, cuando nosotros hablamos del tamaño del proyecto, tenemos que ver la magnitud, ¿no? La capacidad que va a tener el proyecto, ¿no? ¿Ok? Y entonces existen muchos factores que van a incidir sobre el tamaño del proyecto y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Por lo tanto, la decisión que se tome al respecto determinará el nivel de operación que posteriormente explicará la estimación de los ingresos por venta. ¿Ok? Es decir, no nos olvidemos que estamos haciendo un proyecto en el cual nosotros tenemos que hacer cálculos estimados, ¿no? Estimados, tenemos que hacer proyecciones. Entonces, de ahí también van a ser nuestra proyección de los ingresos por venta, ¿no? Por lo tanto, se define al tamaño del proyecto como la escala o nivel de producción, ojo, tiene que ver con la producción,
que puede alcanzar el proyecto. Está relacionado con la capacidad de producción. ¿Cuál va a ser la capacidad de producción a la que se ha decidido operarlo durante un periodo de tiempo? Como hemos dicho, el proyecto generalmente lo vamos a hacer a 5 años, ¿no? Un futuro de 5 años. ¿Ok? Pues bien, entonces, continuando, como decía, el tamaño del proyecto tiene que ver con la capacidad, ¿no? ¿Cuál es la capacidad de producción, ¿no? Cuando hablamos de producción, ya sabemos clarito que la producción está referida con el tema de bienes y o servicios, ¿no? Podemos producir bienes o podemos producir servicios. Después que hemos definido la unidad de medida del tamaño del proyecto, es importante esta parte, la unidad de medición, es decir, cuál va a ser la unidad de medida del tamaño del proyecto. Se debe establecer la cantidad de producción o de prestación de servicio por unidad de tiempo. Es decir, cuando a mí me dicen cuál es el tamaño del proyecto, yo lo voy a asociar con la capacidad del proyecto. Y el tamaño, la capacidad está relacionada con la cantidad de producción, puede ser bienes o servicios por unidad de tiempo, ¿no? Es decir, yo puedo decir, a ver, voy a producir 100 carpetas por día. Entonces está la cantidad de producción por unidad de tiempo. O puedo decir 15 carpetas por hora, ¿no? Ok. Entonces acá tenemos un ejemplo, una fábrica de camisas sería el número de camisas producidas en un mes o un año, un día, ¿no? O sea, por periodo de tiempo. En un hotel sería el número de camas disponibles, ¿no? Porque, bueno, pues es un servicio, ¿no? Por lo tanto, el tamaño del proyecto también se puede medir por el monto de la inversión, el número de empleos generados, el área física ocupada, la participación en el mercado, los niveles de ventas alcanzados y la generación de valor agregado para la región, es decir, dependiendo del tipo de proyecto que queramos desarrollar. ¿Ok? Bien, eso es lo referente a la capacidad. Por lo tanto, la capacidad se puede medir también en unidades y periodos de tiempo. ¿Ok? Entonces, esto es importante acá resaltar. Por ejemplo, unidades por hora. Como decía, carpetas por hora. Es decir, mi capacidad puede ser 15 carpetas por hora. Horas máquina por día, ¿no? En cuanto a toneladas por día, pacientes por día, puestos disponibles por día. Es decir, todo está relacionado con, ¿no? El tiempo, ¿no? El tiempo. Pueden ser horas, pueden ser días, pueden ser semanas, pueden ser meses. Y la cantidad de producción que se va a tener por periodo de tiempo. Entonces eso es importante resaltar, ¿ya? Para tenerlo claro. Vamos a borrar esta parte. Ok. Además, tenemos algunos factores que determinan el tamaño del proyecto, factores, o sea, aquellas variables que influyen en el tamaño del proyecto. Por ejemplo, el mercado, ¿no? La demanda, ¿no? La demanda, ¿no? La demanda es un factor importante. Lo otro, por ejemplo, la disponibilidad de recursos, la mano de obra, la tecnología, la política económica, o sea, aspectos internos y aspectos externos, ¿no? Influyen en el tamaño del proyecto, eso no nos olvidemos. O sea, hay factores que van a influir. Es decir, para determinar el tamaño del proyecto no es que solamente sea el tema de determinar la capacidad. Si bien es cierto, al final el tamaño va a estar en función de la capacidad, pero para determinar esa capacidad tenemos que haber analizado varios factores, ¿no? ¿Ok? A ver, ¿me escuchan? Bien. Decía que hay que tener en cuenta muchos factores
para desarrollar el tema del tamaño del proyecto. Bien, entonces, los parámetros que nos ayudan a determinar los factores son las ventas, el capital, el número de trabajadores, etc. Por lo tanto, nosotros hay que recordarnos, y esto es un aspecto importante, es esto de acá. La demanda proyectada. Nosotros tenemos, ¿no? Cuando hemos hecho nuestro estudio de mercado, ¿no? Tenemos nuestra demanda. Entonces hemos tenido o hemos determinado nuestra demanda en el presente, ¿no? Y también hemos proyectado nuestra demanda a futuro. Esto es un aspecto importante, por favor, para determinar el tamaño del proyecto. Cuando nosotros decidamos por el tamaño del proyecto, tenemos que analizar cuánto ha sido nuestra demanda presente y cuánto va a ser nuestra demanda futura. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer nuestra proyección de ventas en función a esto, como un factor importante. Ojo, esto es un factor, es decir, el mercado, la demanda. Pero vamos a ver que existen otros factores también que van a influir, ¿ya? Pero esto es un factor importante, que es la demanda. Es decir, la demanda presente que hemos determinado y la demanda a futuro, ¿ok? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros podemos decir, ¿cuál es mi demanda actual, presente? No sé, 10,000, ¿ok? 10,000 unidades, botellas de bebida energética, por ejemplo, ¿no? 10,000 botellas vamos a suponer, por año, ¿ok? Pero este es el presente, ¿no? Esto es en el 2020, vamos a suponer, o 2019, 2020. Y proyectándonos, haciendo nuestra proyección a futuro, al 2025, por ejemplo, podemos decir, hemos crecido, hemos llegado a 18,000. Vamos a suponer 18,000 unidades, es decir, botellas o unidades por año, ¿no? Por decir. ¿Ok? Entonces, cuando yo determine el tamaño de mi planta, tendré que trabajar con la proyección, pues es decir, tendré que trabajar con los 18,000. ¿Por qué? Porque yo voy a adquirir maquinarias, voy a tener maquinarias, voy a tener equipos, ¿no? Con los cuales voy a producir y al cabo de 5 años tengo que llegar a esta cantidad, pues a 18,000. Yo no voy a ir cambiando mi maquinaria al 2, al tercer año, no. Yo ya tengo que tener la maquinaria proyectada para el año 5, ¿no? ¿Ok? Entonces se tiene que trabajar con este valor, con esta proyección que hemos hecho a 5 años, ¿ya? En lo referente a la demanda, ¿no? Que en este caso es demanda futura, ¿ok? Entonces esto hay que tener en cuenta, ¿ya? Entonces el estudio de mercado, lo que es la parte de mercado, es importante, ¿ok? Para hacer el análisis, ¿ya? Del tamaño del proyecto, el tamaño de planta, ¿no? De las instalaciones del proyecto, ¿ok? Entonces, vamos a tener lo siguiente a continuación. Todo proyecto requiere un análisis de su viabilidad técnica, ¿no? Analizando el tamaño óptimo, la localización que ya se vio y los equipos e instalaciones necesarias para la ejecución del mismo. Es decir, si yo determino un tamaño óptimo, entonces lo que yo determine acá tiene que tener relación con los equipos e instalaciones, ¿no? Es decir, yo tengo que tener equipos, maquinarias e instalaciones de acuerdo al tamaño que he determinado, ¿no?
Entonces, tiene que haber una relación directa entre estos dos, ¿ya? Entonces, los equipos, las maquinarias, las instalaciones que yo tenga tienen que estar en directa relación con el tamaño que he determinado. Ya, eso de ahí es importante considerar. ¿Ok? Bien. Por lo tanto, podemos decir y afirmar, ¿no?, que el tamaño del proyecto se representa por la capacidad instalada o la capacidad de producción. O sea, nuevamente nos refrescan o nos hacen mención a esta parte, ¿no? La capacidad de producción, la capacidad instalada, ¿no? Entonces, esto es importante determinar, ¿no? La capacidad, ¿cuál es la capacidad de la empresa? ¿Cuál es la capacidad del proyecto? ¿Cuál es la capacidad de las instalaciones? La cual se expresa en unidades de producción por un periodo de tiempo determinado, ¿no? Ya dijimos, el tamaño óptimo es aquel que genera la mayor rentabilidad. También se puede basar tanto en la demanda presente como en la demanda futura. Yo recomiendo que sea en la demanda futura para ya no estar, digamos, realizando inversiones a futuro, ¿no? Entonces, hacer la proyección con la demanda futura. Y se debe considerar la capacidad de reserva y la posibilidad de someter los equipos a sobrecarga. Bueno, este aspecto también hay que analizarlo, ¿no? Esto de que se debe considerar la capacidad de reserva se refiere pues a futuro, ¿no? Yo puedo empezar con un tamaño hoy, pero a futuro yo tengo que tener previsto, ¿no?, la maquinaria, los equipos para llegar a la producción futura, ¿no?, de acá a 5 años, ¿no? Que digamos es el tiempo de vida útil del proyecto. Por lo tanto, el tamaño del proyecto o para la determinación del tamaño del proyecto, ¿no?, se debe tener en cuenta lo siguiente. La demanda del mercado, en primer lugar, esto es un aspecto fundamental. Los suministros, los insumos, la materia prima, ¿no?, la tecnología, la maquinaria, los equipos, la capacidad financiera, es decir, el tema del monetario, el dinero, el proceso técnico, o sea, todo lo relacionado al proceso, y la organización, es decir, el recurso humano, ¿no? Básicamente, porque si hablamos de la organización nos estamos refiriendo básicamente al recurso humano, ¿no? ¿Cómo debe estar el recurso humano? ¿Qué cantidad de personal vamos a tener, ¿no? O sea, todo eso hay que analizar cuando hablamos del tamaño del proyecto. Por lo tanto, el primer factor que se tiene que analizar es la demanda del mercado, la demanda. Ustedes ya han determinado la demanda para su proyecto, ¿no? Entonces ya tienen esta información. Lo único que hay que hacer es analizarlo y relacionarlo, pues, ¿no? Entonces, para desarrollar un proyecto debe existir una demanda, ¿no?, que pueda absorber el bien o servicio que pretendemos ofrecer. ¿Ok? Nosotros ya hemos determinado cuál es esa demanda, ¿no?, que queremos satisfacer, porque hay una necesidad, hay una insatisfacción. Hemos determinado cuál es nuestra demanda insatisfecha y hemos determinado cuál es nuestra demanda objetivo, ¿no?, cuál es nuestra demanda meta, ¿no? Entonces ya tenemos claro esto de acá, ¿no? Ahora acá, por ejemplo, hace un análisis y nos dicen que si la demanda es muy pequeña, el proyecto posiblemente sea rechazado. O sea, si no tenemos demanda o la demanda es muy pequeña, pues no se justifica hacer un proyecto, ¿no? Si la demanda va a ser limitada. Entonces eso también hay que analizar. Si la demanda es muy grande, el proyecto puede perder significado, ¿no?, dependiendo de la magnitud de la inversión. Por lo tanto, la magnitud de la demanda debería ser compatible con lo que pretendemos ofertar.
no nos olvidemos que nosotros estamos haciendo un proyecto, digamos, a un nivel de MIPE o PYME, vamos a decir, pequeñas y medianas empresas, o pequeñas y microempresas. Por lo tanto, el aspecto de la demanda tiene que tenerse claro, tiene que haber demanda suficiente como para nosotros poder proyectarnos a futuro, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer en primer lugar es analizar la demanda del producto o servicio que vamos a ofrecer. Analizar la demanda de un producto o servicio nos permite reconocer qué nivel de satisfacción está generando en el cliente, si se están cubriendo sus expectativas y si este frente a la competencia tiene una ventaja competitiva. Acá vamos a un término, ¿ok? Este término que tenemos acá, ventaja competitiva. ¿Tenemos ventaja competitiva? ¿Estamos generando ventaja competitiva? ¿No? ¿Estamos ofreciendo al cliente algo diferente que le está generando valor, que le está agregando valor? ¿No estamos haciendo eso o no estamos haciendo? ¿No? Entonces, eso hay que analizar, ¿no? O sea, por ejemplo, hemos hecho un análisis respecto a la segmentación y eso es importante para poder hacer este análisis, porque mediante la segmentación nosotros hemos muy bien identificado a nuestros potenciales clientes, hemos aplicado la encuesta, hemos determinado nuestra demanda disponible, nuestra demanda efectiva y hemos llegado a nuestra demanda objetiva, ¿no? Una vez que ya estamos en nuestra demanda objetivo, pues tendremos que ver si estamos generando la ventaja competitiva. ¿Para qué? En primer lugar, para fidelizar a nuestros clientes, es decir, para atender a esos clientes que nosotros hemos considerado como demanda objetivo. Y en segundo lugar, no solamente fidelizar a ellos, sino ampliar, pues obviamente, ¿no? O sea, todo negocio lo que necesita o lo que se pretende es no quedarse pues con los clientes iniciales, sino ir creciendo en el mercado, ir posicionándose en el mercado. Entonces, eso también es importante. Para ello es necesario generar ventajas competitivas, ¿no? ¿Ok? Y una ventaja competitiva es todo aquello que nosotros hacemos diferente a nuestra competencia. O sea, ¿qué de diferente le estamos ofreciendo, ¿no? Que genere valor al cliente. Entonces, eso hay que resaltar en esta parte. Por lo tanto, cuando se ha decidido compartir un modelo de negocio, es importante reconocer que lo que tiene éxito en un lugar, probablemente en otro lugar no lo tenga, ¿no? Es decir, tenemos que ver que no todos los mercados son iguales, ¿no? No todos los segmentos son iguales. En el caso nuestro, pues ya hemos hecho la segmentación y eso es importante para nosotros. Es decir, ya tenemos identificado nuestro sector de la población al cual vamos a atender. ¿Ok? Por lo tanto, inicialmente lo que se sugiere o se recomienda es realizar una evaluación para identificar oportunidades y posibles amenazas, ¿no? Que le servirán para generar alternativas de mercado que le aseguren en la medida de lo posible el éxito en la nueva tienda, en la nueva empresa. Bueno, las oportunidades van a estar ahí siempre, ¿no? Y las amenazas también. ¿Amenazas de parte de quién? Pues amenazas externas, de parte de la competencia, por ejemplo, aparición de nuevos productos, el tema de los precios, el tema de los insumos, de la materia prima, son factores externos, ¿no? Que siempre van a estar presentes. Y las oportunidades, pues, son aquellas que nosotros la identificamos en el mercado, ¿no? Las oportunidades de negocio. En el caso nuestro ya hemos determinado eso, ya sabemos eso, ¿no? Cuál es la oportunidad que tenemos, ¿no? A través de nuestro producto que en la mayoría de los casos, que como hemos estado viendo, pues es un producto innovado, es un producto mejorado, ¿no? Que le está ofreciendo valor al cliente. Por lo tanto, cada proyecto en este caso requiere un análisis propio, pues obviamente, ¿no? Cada uno tiene su propia particularidad. Pues los clientes, los factores climáticos,
no son los mismos, ¿no? Para cada uno, algunos otros factores no son lo mismo. Por lo tanto, tenemos que ver que medir la demanda del mercado es crucial e involucra definir el tamaño actual del mismo, pero sobre todo estimar cuánto más se puede incrementar las ventas. No nos olvidemos que tenemos que hacer un cálculo a mediano o largo plazo, ¿no? Es decir, si acá estamos en el presente, tenemos que hacer un cálculo a futuro. Es decir, ya como lo hemos hecho en la demanda, hemos proyectado. Por lo tanto, el tamaño también tiene que estar en relación con esta proyección, ¿ok? Es decir, el tamaño tiene que estar con esta, ¿no? Proyección. O sea, tenemos que tomar en cuenta esta proyección. Eso es importante para el tamaño. Por lo tanto, nos dicen, si deseas comprender el tamaño de la demanda del mercado, necesitas estimar el tamaño actual del mismo. O sea, tenemos que tener el tamaño actual y también lo que estimamos vender o comercializar en el futuro, ¿no? Eso ya lo vimos, o sea, tenemos que proyectarnos al futuro. Pues es necesario, como ya se hizo también, utilizar los sondeos o utilizar las encuestas, ¿no? Para ver cómo está el mercado y si tenemos una demanda potencial que también ya determinamos, ¿no? También ya hicimos. Y también, bueno, la información que se tiene, pues, ¿no? Respecto a la competencia también ya se analizó. Entonces, en conclusión, cuando vamos a tomar como factor determinante del tamaño del proyecto la demanda, que es un factor determinante, la demanda, entonces tenemos que tener en cuenta, ¿no? La demanda presente y tenemos que tener en cuenta la demanda futura. ¿Ok? Esto es importante. Y nosotros ya hemos determinado, ya sabemos cuánto es nuestra demanda presente, ya hemos hecho la proyección y también hemos determinado a cuánto va a llegar la demanda futura, ¿no? Entonces, esto es un dato importante para determinar el tamaño del proyecto, el tamaño de la planta o el tamaño de las instalaciones, ¿no? Dependiendo del negocio o dependiendo del proyecto que vamos nosotros a implementar. ¿Ok? Entonces, en cuanto a la demanda, ya tenemos el análisis realizado y ya sabemos el factor importante que tenemos que analizar. Eso es el primer factor y uno de los factores más preponderantes, diría yo, para determinar el tamaño del proyecto. Otro factor importante son los recursos, la materia prima, los suministros, los insumos. ¿Ok? Eso es otro factor importante. Es decir, nosotros tenemos que determinar si realmente tenemos la materia prima suficiente para garantizar la sostenibilidad del proyecto, ¿ok? A lo largo del tiempo. O sea, tenemos que garantizar la sostenibilidad del proyecto a lo largo del tiempo. Tenemos la materia prima suficiente, ¿no? A lo largo del año tenemos los insumos, tenemos los suministros suficientes. Entonces se tiene que hacer ese análisis, ¿no? Porque resulta que por ahí tenemos, por ejemplo, si vamos a suponer, estamos hablando de un néctar, por ejemplo, por decir, de una determinada fruta, pero resulta que esa fruta es estacionaria y solamente se tiene en verano, por ejemplo, por decir. Entonces, ¿y qué es lo que vamos a hacer el resto del año una vez que pase el verano y escasee la fruta, por ejemplo? Eso habría que analizar, ¿no? Se tiene, ¿no?
la materia prima, los insumos, los recursos suficientes y necesarios para garantizar la sostenibilidad del proyecto durante todo el periodo proyectado, durante todo el ciclo de vida del proyecto, ¿no? Eso es uno. Lo otro, o sea, eso es en cuanto a la cantidad, y lo otro es la calidad también, pues definitivamente, ¿no? Tenemos que ver, ¿y la calidad cómo está? ¿No? Por lo tanto, dice, el poder abastecerse en cantidad y calidad de insumos es un aspecto clave en el proyecto, por lo que debe verificarse la disponibilidad. O sea, tenemos disponibilidad, se van a agotar, o sea, es un recurso que se puede agotar o en todo caso puede escasear en determinadas temporadas, sufren cambios en los precios, ¿no? Es decir, todos esos factores, ¿no? Se tienen que analizar. E inclusive el hecho de tener un lugar disponible para su almacenaje, ¿no? Dependiendo del tipo de materia prima. Hay materias primas e insumos que tienen o se deben tener condiciones mínimas, ¿no? Para poder mantenerlos, ¿no? En cuanto a temperatura, en cuanto a humedad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos aspectos hay que analizar en esta parte, ¿ok? Por lo tanto, cuando se habla de materia prima e insumos, nosotros ya sabemos que son todos los elementos que incluyen en la elaboración de un producto. La materia prima es todo aquel elemento que se transforma e incorpora en un producto final. Un producto terminado tiene incluido una serie de elementos y subproductos que mediante un proceso de transformación permitieron la confección del producto final. O sea, cuando hablamos de materia prima e insumos nos estamos refiriendo básicamente a esos aspectos, ¿no? Y eso ya lo sabemos, eso ya lo conocemos. Entonces el aspecto de la materia prima e insumos es importante, ¿no? Continuando, la materia prima es utilizada principalmente en las empresas industriales o manufactureras, que son las que fabrican un bien, básicamente, ¿no? Un bien. Las empresas comerciales, nos estamos refiriendo ya al otro tema, se manejan a través de las mercancías, ¿no? Que se encargan de comercializar, ¿no? Bueno, pues la materia prima debe ser perfectamente identificable y medible. Obviamente, la materia prima también tiene que ser medible, tiene que tener su unidad de medida, ¿no? Pueden ser kilogramos, toneladas, pueden ser litros, ¿no? No sé, pueden ser metros, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene que tener su unidad de medida para poder determinar tanto el costo, ¿no? Final del producto como su composición, ¿ok? Esas son algunas de las características que tenemos que tener en cuanto a lo que es la materia prima y los insumos. Por lo tanto, el producto final va a ser el resultado de aplicar una serie de procesos, ¿no? O métodos o actividades o tareas, ¿no? A la materia prima para transformarlo, ¿no? En, digamos, en un valor agregado, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener un costo final del producto, ¿no? En el cual se está incluido, obviamente, el costo individual de cada materia prima y el valor del proceso o los procesos aplicados, pues, ¿no? La materia prima es uno de los elementos más importantes a tener en cuenta para el manejo del costo final de un producto. O sea, la materia prima es fundamental, ¿no? A veces confundimos materia prima con insumo, eso también hay que tenerlo bien clarito, ¿no? La materia prima es el componente principal del bien, ¿no? O del producto que se va a elaborar. Por lo tanto, el valor del producto final está compuesto en buena parte por el valor de las materias primas, ¿no? Que se incorporan en este producto. Y tiene que ver también con la calidad de la materia prima, ¿no? O sea, la materia prima tiene que ser garantizado y tiene que ser de calidad, pues, obviamente. Entonces, cuando uno tiene que referirse al tema del tamaño del proyecto, tiene que tomar en cuenta
la materia prima, los insumos y la mano de obra también, ¿no? Entonces hay que ver la disponibilidad de la materia prima, de los insumos y la mano de obra. Ojo, no solamente materia prima, también hay que incluir a la mano de obra. ¿Qué sucede? Que a veces es necesario tener una mano de obra calificada, ojo con eso. Y existen lugares, zonas, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, en las que no se cuenta con mano de obra calificada y es necesario todavía traer de otros lugares. Eso también pasa, ¿no? Hay que analizar todos esos factores. Si no consideramos uno de estos factores, puede resultar, ¿no?, que una instalación o el tamaño esté sobredimensionado o con costos de producción muy elevados, ¿no? Porque es necesario traer de otros lugares, ¿no?, materia prima, insumos, mano de obra, o sea, todos esos aspectos que no se pueden prever o no se han previsto adecuadamente pueden incurrir en mayores costos, ¿no? Eso hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, eso es otro aspecto, un segundo factor, ¿no? El segundo factor a tomar en cuenta entonces son la materia prima, los insumos y el requerimiento de la mano de obra, ¿no? Todo lo necesario, o sea, los recursos necesarios para realizar el proceso. Eso es un segundo factor. Otro tercer factor viene a ser la tecnología y los equipos, ¿no? ¿Ok? Las maquinarias, los equipos, la tecnología, ¿no? Es decir, cuando vamos a determinar el tamaño, tenemos que tomar en cuenta la tecnología también, las máquinas, ¿no? Los equipos. Y esto es importante, ¿por qué? Porque la maquinaria, al final, la tecnología, en términos más generales, ¿no?, va a influir en el tamaño, porque va a depender de la tecnología que estemos usando para saber el tamaño, ¿no?, que va a tener la empresa, porque si nosotros queremos producir 1000 botellas por día y tenemos una máquina, ¿no?, cuya producción es de 100, 200, entonces imagínense cuántas máquinas vamos a necesitar para producir 1000. O a la inversa, si vamos a producir 1000 y tenemos una máquina que fabrica 5000, entonces cuánto de capacidad ociosa tenemos, ¿no? O sea, eso hay que analizar también, ¿ya? Entonces hay que analizar también, hay que también tomar en cuenta el tamaño y el espacio necesario para los equipos, para las maquinarias que se utilizarán en el proceso, ¿no? ¿Ok? Eso también hay que tener en cuenta. Por lo tanto, la tecnología es otro factor importante a considerar, ¿no? Cuando hablamos de tecnología, ojo, cuando hablamos de tecnología nos estamos refiriendo a lo que es maquinarias, equipos, ¿no? Estamos hablando de todo eso, ¿no? Equipos, maquinarias, o sea, nos estamos refiriendo a instrumentos, o sea, la parte, digamos, elemental, básica, que nos sirve para transformar la materia prima, ¿no? ¿Ok? Ahora, en el caso de servicios, por ejemplo, que podemos tener o que podemos hablar de la tecnología cuando se ofrece un servicio, pues serán de los instrumentos, ¿no?, los equipos que se utilizan para brindar o desarrollar el servicio también, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Y si vamos a hablar básicamente del tema manufacturero, es decir, del proceso, ¿no?, del tema de procesos de manufactura, la industria se convierte pues en el conjunto fundamental del análisis, ¿no? Entonces la industria viene a ser el conjunto de procesos y actividades que tienen como finalidad transformar las materias primas en productos terminados de forma masiva. Estamos hablando del tema básicamente manufacturero, ¿no?, del tema industrial. Bueno, esto ha ido evolucionando, como ya sabemos, a través de las revoluciones industriales, ¿no?, que se dieron a través de nuestra época, ¿no?, básicamente. Por lo tanto, cuando hablamos de tecnología y equipos, ¿no?, también hay que considerar el tamaño de estos y el espacio, ¿no? El espacio, por ejemplo, en el caso de los que van a brindar servicios, hay que tener en cuenta el espacio, ¿no? El espacio que vamos a disponer.
¿no? Y de todo el mobiliario y todos los equipos que vamos a utilizar, ¿no? Si la tecnología permite realizar la producción que se pretende, incluso la disponibilidad de repuestos, es otro aspecto importante, el tema de mantenimiento, ¿no? Mantenimiento de los equipos, de las maquinarias, es otro factor que hay que analizar. Por lo tanto, si queremos hablar del tamaño del proyecto, de la planta, también habrá que analizar un tema de mercado, pero no del mercado de los consumidores, sino el mercado de las maquinarias y equipos, ¿no? O sea, nosotros sabemos que en nuestro mercado tenemos una serie de equipos, marcas, tamaños, tipos. Entonces hay que hacer una buena selección, ¿no? O sea, hay que analizar el mercado también de las maquinarias y equipos, ¿no? ¿Ok? Entonces, y hay que analizar acá el tema del tamaño, de la capacidad de producción, del mantenimiento, de la vida útil, ¿no? Todo eso, porque si tenemos una máquina, un equipo cuya vida útil es de 2 o 3 años y nuestro proyecto está, ¿no? Está proyectado para 5, entonces ahí vamos a tener que hacer un reemplazo, ¿no? Entonces también hay que analizar eso, ¿no? O sea, también es parte del análisis cuando se toma en cuenta la parte de tecnología, de los equipos, de la maquinaria, ¿no? Por lo tanto, el tamaño se define por la capacidad estándar de los equipos y maquinarias existentes. Y el proyecto deberá fijar su tamaño de acuerdo a las especificaciones técnicas de la maquinaria, ¿no? O sea, obviamente la maquinaria va a ser fundamental, ¿no? Nosotros sabemos que cuando se adquiere una maquinaria o cuando se adquiere un equipo, lo que nos dice el fabricante es, oiga, esta máquina tiene una capacidad de, ¿no? O sea, ahí tiene su especificación. Esta tiene una capacidad de. Entonces, también tenemos que hacer ese análisis, ¿no? Para considerar las máquinas adecuadas para el proceso de producción. Cuando se van a hacer el análisis de la tecnología, de los equipos, de la maquinaria, es necesario también tener en cuenta, por ejemplo, al proveedor, tener en cuenta el precio, sus dimensiones, ¿no? ¿Por qué sus dimensiones? Porque fácil, ¿no? O sea, nosotros tenemos como ya se vio en la parte de localización, tenemos determinado una superficie para nuestra planta, y no podemos tener una máquina que esté pues más grande de lo calculado. Eso también, a eso se refiere cuando habla de dimensiones, ¿no? O sea, nosotros tenemos que basarnos, tenemos que ceñirnos, tenemos que estar en función de las dimensiones que se han determinado, ¿no? De acuerdo a la localización, de acuerdo al área disponible, ¿no? Entonces, eso también hay que analizar. Las capacidades, como decía, bueno, esto ya están determinadas por el fabricante, ya se saben las capacidades. Y el tema de flexibilidad, eso es un aspecto importante hoy en día. Es decir, cuando hablamos de flexibilidad, lo que nos estamos refiriendo es a que la máquina, el equipo, sea capaz de adaptarse, ¿no? A, digamos, diversas formas, diversos tipos, diversos tamaños, ¿no? Ojo con esto. En la producción de determinado bien o servicio, ¿no? Básicamente referido al tema de bienes, pues, ¿no? Que, por ejemplo, si queremos envasar, ¿no? Queremos envasar una bebida, pues sería ideal que tengamos una maquinaria que se adapte, pues, ¿no? A los diversos tamaños que queremos presentar como producto, ¿no? Entonces, eso también hay que analizar, ¿no? A eso se refiere el tema de flexibilidad. Entonces, todos estos factores hay que tomar en cuenta cuando se haga el análisis para determinar, ¿no? El tamaño del proyecto en lo referente a lo que viene a ser los equipos, la maquinaria, ¿no? La tecnología. Y existen una serie de factores, ¿no? Que inciden en lo que
a la selección de la tecnología de los equipos, y ahí tenemos algunos, ¿no? Equipos auxiliares, el costo de los fletes y seguros, el costo, ojo con esto, el costo de instalación y la puesta en marcha. Acá hay que tener en cuenta este aspecto porque esto va a incidir en la inversión, ¿no? ¿Por qué? Porque si es una máquina especial que necesita instalar y poner a prueba y es necesario traer personal calificado para hacer este trabajo, pues eso va a tener un costo. Se pueden, bueno, hacer el tema del mantenimiento, de las refacciones, ¿no? El mantenimiento, no solamente preventivo, sino el mantenimiento correctivo, ¿no? La mano de obra, es necesario tener mano de obra calificada, ¿no? El costo del mantenimiento, el consumo de energía eléctrica, ojo esto, el consumo de energía eléctrica es parte del costo, ¿ah? Es parte de los costos, ¿no? La infraestructura, tenemos la infraestructura necesaria, algunos equipos auxiliares o complementarios que sean necesarios para el funcionamiento de la máquina, también hay que analizar estos aspectos. Y cuando vamos a ver la tecnología que se va a utilizar en el proyecto, también tenemos que, digamos, de alguna forma, analizar y seleccionar. Cuando hablamos de tecnología, tenemos dos tipos de tecnología. Tenemos la tecnología dura y la tecnología blanda. Generalmente se denomina tecnología dura la tecnología de punta, ¿no? Es decir, aquella tecnología que está, digamos, de alguna forma liderando el aspecto tecnológico, ¿no? En la transformación de una materia prima. Y ahí, por ejemplo, hay que analizar la calidad, la productividad, su mantenimiento, la mano de obra, el medio ambiente, ¿no? O sea, todos estos aspectos, ¿no? Si se trata de tecnología dura, es decir, si es que se va a usar una tecnología de punta. Pero también, generalmente, en el caso de las pymes o MIPES, ¿no? Pequeñas, medianas o microempresas, se utiliza básicamente la tecnología blanda, ¿no? Que es en la que tiene mucha presencia la mano de obra, ¿no? Donde se toma en cuenta la mano de obra. Es decir, la tecnología no es tan de punta, pues no es una tecnología media, digamos, ¿no? Eso se llama tecnología blanda, en la que la mano de obra tiene pues una alta presencia. Ahí lo que hay que analizar, como si tenemos la presencia de la mano de obra, ¿no? Hay que analizar este recurso humano, ¿no? Sus habilidades, qué perfil es necesario, las capacitaciones que hay que dar, ¿no? Todos esos aspectos es necesario considerar cuando se habla de la tecnología blanda, ¿ok? Entonces eso también hay que tomar en cuenta, ¿no? Para determinar el tamaño del proyecto, ¿no? O sea, son aspectos que hay que de todas maneras conocer, ¿no? Para hacer el análisis, ¿no? En cuanto a la determinación del tamaño del proyecto. Otro factor que es importante es la capacidad financiera, el aspecto monetario, es decir, el dinero. Tenemos el dinero porque nosotros podemos tener una demanda, ¿no? Muy amplia, podemos tener una demanda grande, una gran demanda. Podemos haber determinado la tecnología, ¿no? Óptima. Tenemos la materia prima disponible, no tenemos problemas, pero no tenemos dinero. ¿Y qué hacemos? ¿No? Entonces, ahí es otro factor que hay que tomar en cuenta. Y si no tenemos dinero, ¿qué hacemos? Tenemos que buscar financiamiento y tenemos acceso al financiamiento. Entonces hay que analizar lo que viene a ser la capacidad financiera del proyecto. Es decir, o en todo caso, lo que hay que buscar son pues, inversionistas, ¿no? Que quieran invertir en nuestro proyecto. Entonces eso también hay que analizar, ¿no? Entonces, en función de eso también se determina el tamaño. Y no nos olvidemos, cuando se hizo el análisis, por ejemplo, de la demanda, llegamos a un punto en el que teníamos la demanda efectiva, ¿se acuerdan? Teníamos la demanda efectiva y decíamos, muy bien, mi demanda efectiva es, vamos a hablar en términos de personas, por ejemplo, es 3,000 personas. Pero yo tengo la capacidad de atender a los 3,000.
pues ahí también entra el análisis, ¿no? Decía hoy, de acuerdo a los recursos con que cuento, yo voy a atender solamente al 20%. Ok. Entonces ahí, por ejemplo, ya se hizo un primer análisis del aspecto financiero. ¿Por qué? Porque se ha tenido que analizar esta parte. O sea, si el dueño del proyecto, el dueño del negocio, o si los inversionistas o los proyectistas tienen la capacidad para poder invertir, ¿no? Tienen la capacidad para desarrollar el proyecto, ¿no? Ok, entonces, cuando se hace el análisis del aspecto financiero es importante, ¿no? O bien tenemos recursos propios, o bien tenemos que financiarlo, ¿no? Ok. Ahora, en este análisis, pues va a depender también si es un proyecto privado o si es un proyecto público. En el caso nuestro, pues el análisis corresponde a un proyecto privado, básicamente, ¿no? Es decir, la disponibilidad financiera del inversionista, la disponibilidad financiera del emprendedor, del empresario, ¿no? Del que va a poner en marcha el proyecto. El tema público, pues ahí no nos corresponde. Tendría que estar en función del presupuesto asignado al sector, ¿no? Básicamente eso. Entonces, el aspecto financiero también es necesario tomarlo en cuenta. Al respecto, se tiene que analizar este aspecto. Si los recursos financieros no son suficientes para cubrir las necesidades de inversión, entonces el proyecto no se ejecuta, pues, definitivamente, ¿no? Porque por ahí podemos tener un proyecto muy viable, muy hermoso, ¿no? Pero si no se tiene los recursos para la inversión que hacemos, ¿no? Eso es un aspecto también que hay que analizar. Por lo tanto, lo que se busca es que el tamaño sea fácil de financiarse, o sea, que haya financiamiento y que presente los menores costos financieros, ¿no? Eso es lo que tenemos que buscar también. Asimismo, la disponibilidad de recursos financieros que el proyecto requiere para inversiones fijas, diferidas o capital de trabajo, ojo, todo esto está incluido en las inversiones, es una condicionante, ¿no? Que determina la cantidad a producir. Esto es un condicionante, es decir, oye, si yo necesito invertir tanto, necesito capital, trabajo tanto, y si no tengo, pues eso me condiciona, ¿no? A desarrollar el proyecto. Entonces, esto es un factor importante que hay que analizar. El tema financiero es importante. Bien, entonces, eso es otro factor que hay que tomar en cuenta y hay que analizar, ¿no? Luego, el proceso técnico también puede afectar al tamaño, ¿no? O sea, nos referimos básicamente ya al proceso en sí, ¿no? Ya que hay ciertos procesos o técnicas de producción que requieren una escala mínima para ser aplicados, ¿no? ¿Ok? Como por ejemplo las tareas manuales, donde la mano de obra es esencial para la confección de piezas o bienes, ¿no? Entonces, eso es un aspecto que también hay que tomar en cuenta de todas maneras, ¿no? El proceso técnico. Sobre todo en proyectos, ¿no? Cuya tecnología es blanda, pues, ¿no? O sea, aquella tecnología donde se va a tomar en cuenta o tiene alta incidencia la mano de obra, por ejemplo, ¿no? Eso también es importante analizar. Y acá viene un tema también importante y fundamental, diría yo, tan igual como el tema de la demanda, ¿no? O sea, el análisis de la demanda. O sea, si un proyecto no tiene demanda, pues por ahí estamos empezando mal. Y esto es otro tema que hay que tomar en cuenta, ¿ya? Por favor, esto anótenlo, el punto de equilibrio. Es decir, ustedes me tienen que presentar cuál es el punto de equilibrio. Y recordando un poco, pues el punto de equilibrio es aquel punto en el cual la empresa no gana ni pierde, es decir, es aquel punto mínimo, ¿no? Que la empresa tiene que producir y vender para poder mantenerse en el mercado sin ganar, ¿no? Ni perder, es decir, para mantenerse ahí.
¿no? Este es el punto de equilibrio. Si nosotros observamos la gráfica, el punto de equilibrio está acá, en este punto, es aquel punto donde no se gana ni se pierde. Por eso se llama punto de equilibrio. A partir del punto de equilibrio, la mano derecha significa que la producción está aumentando y en esa zona sí se generan utilidades, ¿no? ¿Ok? Pero si nosotros vamos a producir por debajo del punto de equilibrio, es decir, hacia el lado izquierdo, pues lo único que vamos a causar o lo único que vamos a generar, ¿qué cosa van a ser? Pérdidas. Vamos a estar en una zona de pérdidas. Entonces, es importante determinar esto para el proyecto, el punto de equilibrio. ¿Cuál es el punto de equilibrio? Que a partir del cual nosotros ya podemos decir el tamaño mínimo para no perder ni ganar es esto. Y a partir de ahí tenemos que buscar el tamaño óptimo, ¿no? Esto es el tamaño mínimo. Ojo, el tamaño mínimo. Pero a partir de este punto tenemos que buscar el tamaño óptimo. ¿Ok? ¿Cuál es el tamaño óptimo para el proyecto? ¿Ok? Por lo tanto, es fundamental e importante saber cuál es el punto de equilibrio para el proyecto. Ya, eso es sí o sí, tiene que tener, el proyecto tiene que tener determinado el punto de equilibrio. ¿Ok? Entonces, si nosotros observamos la gráfica que tenemos ahí, el gráfico, pues en el punto de equilibrio intervienen, ¿no? Intervienen costos fijos, intervienen costos variables, ¿no? Y obviamente están las ventas y los costos totales. Los costos totales simplemente es la suma de los costos fijos más los costos variables, ¿no? Ok. Entonces es importante determinar el punto de equilibrio en el tema del tamaño del proyecto, ¿no? ¿Cuál es nuestro punto de equilibrio? La cantidad mínima que nosotros tenemos que producir y vender, ¿no? Para no ganar ni perder. Entonces, tomando en cuenta ese aspecto, simplemente para recordar, ¿no? Para recordar, podemos decir que para determinar el punto de equilibrio del producto, se utilizará la fórmula, ¿no? Que nos determina las unidades mínimas que tenemos que vender para no tener pérdidas, ¿no? En la operatividad del proyecto, es decir, para no perder, pero tampoco se gana, ¿no? Es el punto mínimo, por eso decía, ¿no? Y acá tenemos la fórmula para calcular el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es igual a los costos fijos, o sea, todos los costos fijos, ¿no? A los costos fijos sobre el precio de venta del producto o servicio, ¿no? Menos el costo variable unitario. Nosotros sabemos que los costos totales están conformados por los costos fijos más los costos variables. Los costos fijos son constantes, son únicos, ¿no? Estos son únicos, son constantes. En cambio, su nombre lo indica, los costos variables están en función de la producción. Y los costos variables va a ser pues, el costo variable unitario, ¿no? Es decir, por la cantidad producida, ¿no? La cantidad producida. El costo variable unitario por la cantidad producida me da el total de costos variables. En cambio, los costos fijos se mantienen constantes, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos que determinar es nuestro costo variable unitario. ¿Y de dónde va a salir nuestro costo variable unitario? Va a salir de nuestro costo de producción.
Ustedes como ingenieros industriales saben perfectamente que en costos de producción, en costos nadie nos puede ganar, ¿no? Porque ahí eso es nuestra salsa. Eso es lo que nosotros dominamos, el tema de costos de producción. Y acá en costos de producción ya sabemos que están los costos directos y los costos indirectos, ¿no? ¿Ok? Dentro de los costos directos está pues, el costo de la materia prima, el costo de la mano de obra. Dentro de los costos indirectos está el costo de mantenimiento, el costo de limpieza, el costo de energía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es importante que nosotros tengamos que tenerlo. Entonces, con esto nosotros podemos calcular nuestro punto de equilibrio. Entonces, resumiendo, la fórmula para calcular el punto de equilibrio es los costos fijos, ¿no? Todos los costos fijos sobre el precio de venta del producto, ¿no? Menos el costo variable unitario. Aplico esta fórmula y lo que voy a tener es el punto de equilibrio en cantidad, es decir, en unidades, ¿no? En unidades de producto, en cantidad. Es decir, cuál es la cantidad mínima que yo debo de producir y vender para estar en mi punto de equilibrio. ¿Ok? Entonces, esto es otro factor importante, ¿no? Fundamental para determinar el tamaño del proyecto. Entonces, ya hemos visto importantes. ¿Cuáles son? Factores. La demanda, primero. Segundo, la maquinaria, la tecnología. Tercero, punto de equilibrio. Esos tres son importantes. Ahora, lo demás también es importante, pero de alguna forma se puede manejar. Por ejemplo, el tema del financiamiento, ¿no? O sea, también es importante, porque si no se tiene dinero, simplemente el proyecto no va, pues, ¿no? Eso también. Asimismo, ¿no? Los recursos, la materia prima también es importante, porque si no se tiene la materia prima, los recursos, pues tampoco el proyecto va, es decir, ¿no? Cada uno. Pero ya si se tiene el financiamiento, si se tienen los recursos, si se tiene la materia prima, pues obviamente un punto importante a analizar es el punto de equilibrio, ¿no? Para saber qué cantidad yo tengo que producir mínimo para no perder ni ganar, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo tengo que generar mayor producción y venta para poder tener utilidades, ¿no? Básicamente, esa es la finalidad de determinar el punto de equilibrio. Por lo tanto, cuando llegamos a la parte final, cuando ustedes tengan que hacer ya su trabajo, pues tendrán que tener un cuadro resumen, vamos a llamarle así, ¿no? Un cuadro resumen, más o menos de este tipo, donde el tamaño de planta será definido de acuerdo a los siguientes resultados obtenidos. O sea, hemos hecho el análisis, por ejemplo, del tamaño con el mercado, ¿no? O tamaño con la demanda. O sea, ¿cuál es el tamaño con relación al mercado? ¿Y qué diremos acá? Pues diremos que acá el tamaño con relación a la demanda o relación al mercado es la demanda que nosotros hemos determinado, la demanda futura. Simplemente eso, trasladamos el valor de nuestra demanda futura acá. Pues el valor del último año, se entiende, ¿no? Acá, listo. Ese va a ser el tamaño con relación al mercado. Es el límite máximo, es decir, esto es, digamos, la capacidad máxima que podemos considerar. En cuanto a tamaño y recursos productivos, diremos si tenemos los insumos disponibles, si tenemos la materia prima disponible, si tenemos, ¿no? Todo lo relacionado a la parte material, ¿no? Disponible, entonces acá pondremos, diremos, no hay restricción. Es decir, acá no vamos a tener restricción, es decir, si tenemos materia prima, tenemos insumos suficientes, entonces acá no tendremos restricción. Esto sí es importante, ¿no? El tamaño y la tecnología. Es decir, acá vamos a estar en función de ¿qué? En la función de la maquinaria, en función de los equipos. ¿Cuál es la capacidad de la máquina? La máquina a mí me permite producir 10.000 unidades por día. Okay. Entonces eso va a ser el tamaño en función de la tecnología de la máquina, ¿no?
Con relación al tamaño y la inversión, acá diremos, va a depender de la disponibilidad de los recursos económicos, ¿no? Todo va a depender de la disponibilidad de los recursos económicos. Entonces diremos, si no tenemos restricción en cuanto a la disponibilidad de dinero, pues diremos no existe restricción en cuanto al tamaño. Pero si tenemos restricción, tendremos que poner ahí cuál es el tamaño máximo que nosotros podemos considerar en cuanto al dinero, ¿no? ¿Ok? Y luego viene el tamaño punto de equilibrio. Entonces, según el punto de equilibrio, el tamaño mínimo, por eso diremos acá el mínimo, ¿no? En cuanto al punto de equilibrio, el tamaño mínimo para el proyecto será de 500 unidades, por decir, por día. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tengo que producir y vender 500 unidades por día para no perder ni ganar. Y a partir de ahí, pues yo voy a empezar a generar más unidades, ¿no? Para poder tener ganancias y para poder tener utilidades. ¿Y cuál va a ser el límite máximo? Va a ser mi demanda, pues, ¿no? O sea, tampoco puedo producir yo más que mi demanda. O sea, ¿qué sentido tendría, ¿no? Empezar a producir más de lo que, ¿no? De la cantidad que tengo de mercado, ¿no? Por eso es que acá ponemos el límite máximo a la demanda, ¿ok? Eso también es necesario considerar. Entonces, como resultado, ¿no? Del análisis que tengo que hacer respecto al tamaño del proyecto, en la que voy a considerar el tamaño con el mercado, el tamaño con los recursos productivos, el tamaño con la tecnología, el tamaño con la inversión y el tamaño con el punto de equilibrio, tendré que como tamaño mínimo va a ser el punto de equilibrio y como tamaño máximo va a ser la demanda, ¿no? La demanda que yo tenga para mi proyecto, ¿ok? Esto es el resultado que tenemos que tener en esta parte que corresponde al tema de tamaño. Ok, entonces, pues bien, hasta ahí el tamaño, muchachos, ¿ya? Entonces hemos hecho el análisis del tamaño del proyecto, es decir, un aspecto importante que tenemos que determinar en esta parte que corresponde a ingeniería del proyecto, ¿ok? Entonces viene a ser el tamaño del proyecto. Entonces esto hay que incluirlo en el avance, ¿ok? Bien, si hasta ahí hay alguna pregunta. A ver, tenemos, no sé si está el delegado. Ahí está Wilmer, sí está. Bien, bien muchachos, entonces si no hay ninguna pregunta, acá hacemos un alto, ¿ya? Y regresamos en el cambio de hora para ver la segunda parte de la sesión. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? A ver, acá tenemos en el chat. Edwin, ok. Ok, bien muchachos. Entonces, acá hacemos un alto y regresamos. Ok, regresamos para la segunda hora. Ok, bien.